Ha pasado mucho tiempo desde que empezamos a preguntarnos qué son esas luces y platillos voladores que atraviesan los cielos en un abrir y cerrar de ojos. Objetos que se mantienen suspendidos en el aire y recorren grandes distancias en cuestión de segundos, violando las leyes de la física y de propulsión como las conocemos el día de hoy. Claro, siempre debemos de mantener el lado escéptico para no llegar a conclusiones falsas. Sin embargo, de todos los casos desacreditados sobre el tema de los ovnis, hay uno que otro que pone nuestra opinión en duda y complica al determinar cuál es la verdadera respuesta. Si es que acaso estamos solos en el universo, o tal vez no. Bueno, no te estrelles, pequeña alienígena, porque hoy continuaremos la segunda parte sobre el tema de los ovnis y la fascinante historia de Bob Lazar, el hombre que afirma haber tenido un encuentro cercano con un platillo volador dentro de la base militar Área 51 en los Estados Unidos. Yo soy Jam y esto es Jamchaud Revelado. Antes de empezar, quisiéramos recordarles que esto es mera especulación proveniente de nuestra experiencia y conocimiento sobre el tema. Ten en mente que la verdad está en manos de tu propio criterio. La historia de Robert Lazar, o más conocido como Bob, es una de las más interesantes y famosas dentro del mundo del fenómeno ovni. Y aunque siempre hay que mantenerse algo escéptico durante estos casos, nos concentraremos más en su relato, ya que si queremos desenmascarar su historia, lo tendríamos que hacer en otro video aparte. Según el testimonio de Bob, él relata que todo comenzó cuando oficiales provenientes de la base militar Área 51 lo reclutaron para trabajar en un proyecto secreto dentro de la base. Bob menciona que lo habían reconocido debido a que logró construir un coche cohete en ese tiempo con una propulsión impactante que alcanzaba velocidades hasta de 200 millas por hora. Aunque muchos creen que todo relacionado a los ovnis proviene del Área 51, Bob afirma haber trabajado dentro de una base llamada S4, que se encuentra dentro de unas montañas a lo lejos del Área 51. Dentro de esa base, él menciona que se encuentran varios vehículos muy extraños, al grado que está seguro que no pertenecen al ser humano. The first inkling I had was when I came in. There's this facility that is at S4. It's in the side of a mountain. And normally we had pulled in with the bus and gone around the front through a normal double door. This time that I went in, there were hangar doors open. I went in through the hangar door, and in the hangar door was the disc, the flying saucer that I worked on. I saw it sitting there, and we walked by it. It had a little American flag stuck on the side, and I thought, oh my God, this finally explains all the flying saucer stories. This is just an advanced fighter, and this is fucking hilarious. Right. So I went by, I slid my hand alongside it. I got reprimanded immediately for touching the thing. And there was a guy, an armed guard, that followed us in and just said, keep your eyes forward and your hands at your side and just walk in the door. So that was the first time I had seen anything that was weird. Al haber sido asignado al proyecto de desmantelar los vehículos, junto con su compañero Barry, Bob relata que el proyecto consistía en ingeniería reversa sobre el motor o propulsor de una de las naves que se encontraba almacenada dentro de la base. Su reporte menciona que el núcleo o reactor, responsable de propulsar la nave, tiene que ver con un diseño antigravitacional. Esto significa que el platillo volador tiene un motor que en lugar de jalarte como lo hace la gravedad debido a la masa y peso de la materia, este te expulsa con una fuerte energía. This is technology that doesn't even exist. So, I mean, that was the first time I knew that this is really something different. What was it? This was a small reactor about the size of a hemisphere, about the size of a basketball, on a metal plate. And when it was running, it produced a gravitational field of its own. Now, this is something that we can't do. We can't produce any gravity. The only way we get gravity is from large quantities of mass. But there's no machine we can have that turns on that makes gravity. Like, you can turn on an electromagnet and it makes a magnetic field. We can't make a gravitational field. Anyway, this device was producing that. And Barry said, almost like he was bragging, go ahead, try and touch the sphere. And I couldn't. It pushed my hands away, just like two like poles of a magnet. So that was... so like when you take two magnets and you try to press them together and they push against each other? Yeah, that kind of cushion feeling, but you can't get them together. The closer you put them, the more they push. But and you felt that physically with your my hand? Yeah, now there's nothing that does that.
Lazar afirma que al tratar de tocar el reactor en forma de esfera, este lo paraba gracias a la fuerza antigravitacional. Varios experimentos fueron hechos dentro de la base, sin embargo, una de las cosas más sorprendentes que Bob recuerda durante su estancia eran las pruebas de vuelo y comportamiento de la nave. El nivel de tecnología de estos artefactos sobrepasa todas las leyes de la física y para nuestro entendimiento sería similar al decir que es nada más cuestión de magia. Una analogía que él usa para describir el nivel superior de ingeniería de este artefacto es como dejar caer un reactor nuclear durante las épocas medievales y dejar que la gente de esa época investigue cómo funciona el reactor. De seguro la gente mostrará curiosidad por el reactor y al meterle mano para investigar o saber cómo funciona, terminarían muriendo debido a las grandes cantidades de radiación, algo que para ellos sería nada más cuestión de magia diabólica. So then what kind of maneuvers was it doing? It took off, for that particular time, it took off, moved a little around to the left and right, and then sat back down. The craft itself, they communicated with it with because I saw the guy talking in a regular VHF radio to the person in the craft. And I even saw the frequency that was on the frequency counter of the communication, the transceiver there. But what's weird is he shouldn't be able to communicate with the craft with a radio. The radio wave should bend around the craft. I mean, it shouldn't be possible. Every single thing about the craft and the way they operated didn't make any sense to us. I mean, that's something we talked about for a while after. Why should the frequency bend around the craft? Well, you really have to look at the way the gravity wave comes out of the craft. There's the reactor's in the center, and there's a waveguide that goes up to the top. There's actually a small appendage that sticks out of the top of the craft, and it produces a heart-shaped gravitational distortion around the craft. Now, if the craft is sitting in the air, and you walk underneath it and look up, you actually cannot see the craft. The light bends around it. You're bending gravity, bends light. It bends radio waves. It shouldn't be possible to communicate with a craft that has an envelope around it that's distorting all forms of energy. But they were apparently in contact with it. Somehow or another, through some unexplained way that they didn't bother explaining to you. Lo sorprendente de ver al platillo volando era mirar cómo doblaba o distorsionaba la luz a su alrededor por la parte inferior y a la vez manteniéndose invisible. Sin embargo, él no entendía cómo era que la gente de la base lograba comunicarse con el piloto, ya que si el platillo podía doblar la luz, entonces también tendría que doblar las ondas de radio. Una de las teorías que él menciona es de que a lo mejor el artefacto se deja caer o se relocaliza en otro espacio-tiempo, y su estancia sobre el espacio-tiempo ya no es de relevancia. O sea, en pocas palabras, puedes caerte hacia arriba o hacia los lados. También puede que la Tierra sea la que se esté moviendo en vez de la nave. De hecho, Albert Einstein tiene una teoría similar donde él creía que dos objetos no caían al mismo tiempo, sino la Tierra o el espacio es el que se movía hacia ellos. Un comentario muy perturbador durante la entrevista en el podcast de Joe Rogan era cuando Bob explica que los supervisores del proyecto compartían reportes sobre el origen de las naves, pero un reporte muy peculiar y espeluznante a la vez era de que uno de los dichosos artefactos espaciales había sido escarbado de la Tierra, convirtiéndolo en un fósil. So they still have these things, supposedly. I would guess. I mean, I don't have any information on that. Have you ever asked anyone that has any inkling of any idea of where they got them or how they got them? No, but something must have been said to me from Barry, but it was just too long ago, and I can't quite remember what was said, but it just left a seed in my mind. I think at least one of them was part of an archaeological dig. So it's old. At least one of them is old. I don't know if it was the one I worked on, but I remember something to do with an archaeological dig. Whoa. So that means it's not just old, it's ancient.
Esto significa que los seres que fabricaron estos artefactos tuvieron que haber visitado la Tierra millones de años en el pasado. Aunque Lazar menciona que los historiales de donde provienen tales objetos no eran auténticos y de hecho podrían llegar a ser falsos, él explica que la razón por la cual fabricaban estos antecedentes era para disminuir las fugas de información. Por ejemplo, si yo elijo a 3 personas en quien confiar y a cada una de ellas les menciono un secreto totalmente diferente, si ocurre una fuga de información, podré localizar al responsable fácilmente, como cuando te das cuenta de quién es el chismoso. La historia de Lazar es una de las más interesantes y controversiales en el mundo del fenómeno ovni, debido al nivel de detalle que nos presenta sobre cómo funcionan estos platillos voladores. A pesar de todo, es solo un testimonio y el lado escéptico nunca falta. Pero lo interesante de Bob es de que no es un loco cualquiera que anda buscando fama, sino es muy brillante al saber de ciencia y poder lograr construir un coche cohete en los 80s y fabricar su propio coche que en lugar de usar gasolina usa hidrógeno, liberando H2O por el escape, o sea, agua. Una tecnología que se está volviendo popular en el mundo de la energía alterna. No más que Lazar lo hizo solo hace mucho tiempo. A pesar de tener en cuenta el lado escéptico y para los no creyentes, existe otro caso muy bien documentado por oficiales de la fuerza militar que demuestran objetos comportándose tal como Bob Lazar los había especificado hace más de 20 años. Pero eso lo dejaremos en nuestra tercera parte de esta serie sobre ovnis. Esperamos que les haya gustado este video y como siempre no se les olvide mantenerse sintonizados porque nos gusta hacer videos cada vez que se nos pega la gana. Tampoco se les olvide visitar nuestras redes sociales, al igual que visitar la página oficial de Jamchaud, donde puedes leer cómics o también puedes visitar la tienda online para nuevos looks y accesorios. Yo soy Jam y hasta la próxima.